Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Bajo la Luz de la Luna. El día de hoy vamos a hacer algo especial, algo que ya hicimos antes, pero en esta ocasión con otro youtuber muy famoso. El día de hoy vamos a reaccionar a un capítulo de uno de mis canales de YouTube favoritos. Uno de aquellos canales que me inspiraron tanto para convertirme en lo que ahora soy en este canal. Pero seguramente ustedes ya lo vieron en el título de este video. El día de hoy vamos a reaccionar a Relatos de la Noche. Para esto pondré algunas historias que yo no he escuchado. ¿Será todo un capítulo o eso espero? Y pues veamos qué nos tiene preparado Uriel esta noche. Recuerda que si quieres escuchar la historia completa y sin ninguna interrupción, ve directamente al canal de Uriel, Relatos de la Noche. Si te gusta mi contenido, te pido que te suscribas al canal, dejes tu like y compartas este video. Pero sin dar tantos rodeos, esto es Relatos de la Noche, bajo la luz de la luna. Muy buenas noches, comunidad. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta a sufrir un poco con historias de terror. Yo no sé a qué tipo de persona le agrada escuchar cosas que le dan miedo, relatos que no le dejarán dormir. Gente rara como nosotros, supongo. Así que gracias por no ser normal y por ser parte de la comunidad Relatos de la Noche. Esperamos que disfruten lo que tenemos preparado para ustedes esta noche y recuerda, no entres al bosque si escuchas un llanto, a menos que quieras ser el siguiente protagonista de una historia. Para empezar, felicitaciones a Uriel. Tiene una de las mejores voces que he escuchado para relatos. Realmente a mí siempre me han encantado las historias de terror, leyendas, cosas paranormales. Y en cuanto encontré tu canal, yo me volví muy fan. No solo yo, toda mi familia somos muy fan de tu trabajo. Y espero algún día podamos realizar algo juntos, alguna colaboración, visitar algún lugar o narrar una historia. Pero el día de hoy venimos a escuchar tus historias, así que vamos a darle. ¿Qué tal, comunidad? Espero que estén bien. Como dice Uriel, del mejor humor para estas historias. Yo sé que lo que sucede en bosques, en cabañas, suele resultarnos más aterrador, sobre todo si no es el lugar en el que nosotros solemos habitar. Y quizás también se deba a algo de miedo programado en nosotros como especie. ¿No lo creen? Así como ya sabemos que debemos temer a las serpientes, aunque nunca nos haya hecho algo alguna, así hay algo en nosotros, en nuestro instinto más profundo, que nos dice que no debemos confiar en los bosques, que no es nuestro hogar, que algo más habita ahí, más viejo que nosotros, más viejo que los humanos quizás. Yo nací y crecí en la Ciudad de México, pero mi papá y su hermano, mi tío Andrés, nacieron en un pueblo que no está a más de 2 horas de aquí. Allá siguen sus papás, mis abuelos, que dejaron su casita en el centro del pueblo para irse permanentemente a una cabaña que pertenece a la familia por generaciones. Ahora viven de las rentas de su casita y llevan una vida muy tranquila allá arriba, a un paso del bosque, en el monte. A mis primos, hijos de mi tío, y a mí nos gustaba mucho ir a visitar a los abuelos. A mis papás no tanto, tampoco a mi tío. Lo veían casi como una obligación, pero a nosotros nos encantaba. Además, solo ahí podía ver a mis primos. A pesar de que el que me seguía de edad era 4 años más grande que yo, ellos me querían mucho. Me traían para todos lados y me incluían en todas sus actividades. Bueno, en las que mis papás me permitieran. No me dejaban, por ejemplo. Perdón que interrumpa tanto, pero igual es algún tipo de análisis.
Y quiero hacer un paréntesis porque esta historia me está recordando muchas cosas que pasé en mi infancia. Me imagino que todos, o la mayoría al menos aquí en la Ciudad de México, tenemos algún familiar en algún pueblito, en algún otro estado. Y para llegar allá, o justo en ese lugar, hay un bosque muy al sur, quizá la selva. Y siempre encontraremos este tipo de historias en los bosques, ahí en medio de los árboles, en la selva, zonas boscosas, en la sierra. Sobre todo hay muchas historias de duendes, pero también leyendas de fantasmas, de aparecidos, de descarnados. Así que, perdón de nuevo por interrumpir, vamos a seguir escuchando esta historia. Irme a acampar con ellos. Y eso que lo hacían muy cerca de la cabaña, a unos 300 metros, y que siempre iba mi tío a darles vueltas para ver que todo estuviera en orden. Pero a mí me decían que no, que todavía no, que cuando estuviera un poco más grande, que cuando cumpliera 10 años ya me iban a dejar, como los demás. Sí. Pero una vez, ya a unos meses de cumplirlos, le pedí a mi papá que me dejara ir. Mi tío y mi mamá también le dijeron que me dejara, pero él dijo determinantemente que no. Se puso de terco y, como si fuera una regla no escrita, dijo que no podía, que de Algo le pasó a él en el bosque. ninguna manera iba a hacerlo, que podría ir hasta que cumpliera los 10, como habían hecho todos mis primos. Yo me enojé, tanto que salí corriendo y me fui hacia los juegos que nos habían puesto los abuelos. Ya nadie los usaba, se habían podrido, se habían ido echando a perder, enmojeciendo. Me subí al columpio y empecé a llorar muy enojado. Pensé en irme, en escaparme. No me comprendía mi papá. Y ustedes saben qué tipo de ideas se nos hacen a los niños de esa edad. ¿O soy yo el único que ha pensado en irse de su casa cuando lo regañan o cuando no lo dejan hacer algo? Total, que muy enojado decidí ir a ver qué estaban haciendo mis primos. Escaparme, ir a su campamento, ver cómo era, y ya después lidiaría con el regaño de mi papá. Me metí en el bosque. Había avanzado unos 200 metros, pero parecían mucho más por lo espeso de la mayoría del lugar. Qué valiente Por los niño, pinos ¿eh? tan altos que lo cubrían todo. Cualquier atisbo de luz. Además, ya tenía una hora que el sol se había ocultado por completo. Lo bueno es que el perro de los abuelos, el enano, se fue conmigo para cuidarme. Cuando eres niño y pasas por una de estas situaciones, tú piensas que tu perro te va a proteger de todo. Así que me imagino que si el niño tenía un poco de miedo al ver a su perrito, a su canino ahí junto a él, o bueno, el de sus abuelos, eso le dio más valor para ir a buscar el campamento. Era un perro muy chistoso. Tenía cuerpo como de pastor alemán, pero sus patas eran cortas, muy cortas. Quién sabe qué tipo de cruz extraña había sido, pero un día que mi abuelo bajó al pueblo, al regresar se lo encontró atropellado en medio del camino. Lo recogió, lo llevó al veterinario y pagó su operación. Le dijeron que no iba a volver a caminar, que lo dejara donde lo había encontrado, pero a mi abuelo no le importó. Pagó todo, se lo llevó a la casa y, bueno, a los meses, el enano andaba corriendo por los alrededores de la cabaña. Sí, muchas veces suele pasar eso. Igual tuve un perrito al que quise mucho, que lo atropellaron. Y siempre los veterinarios te van a decir que no hay muchas posibilidades. Ya aquí en el canal habrán visto lo que pasó con mi cabra. La atacó un perro. Y se decía que iba a perder la pierna, que se le tenía que amputar. Un amigo que es veterinario nos ayudó muchísimo. Y actualmente la cabrita sigue por ahí. Ya es mamá, ya es abuela y conserva aún sus 4 patitas. Como el guardián más fiel que tuvieron mis abuelos, y nosotros también. Siempre nos cuidaba. Parecía que no fuéramos solo visita. Parecía que fuéramos de su familia. Como en esa ocasión, en que caminaba unos metros por delante de mí, adentrándonos en la maleza del bosque. Esa vez que me volteaba a ver como pidiéndome que no siguiera adelante, y yo le ordenaba que siguiera, que caminara hasta encontrar a mis primos. Cuando vi las luces de la fogata, a lo lejos me alivié.
El resto del bosque se veía absolutamente oscuro. Ya ni siquiera sabía si podría regresar porque no se veía absolutamente nada. Algo se escuchó. El enano se quedó quieto. Volteó hacia la oscuridad, hacia los árboles. Yo no llevaba nada que me pudiera ayudar para luzar. Algo empezó a llorar entre los árboles, cerca, y el enano se quedó quieto. Antes de continuar, pónganme en los comentarios qué harían ustedes en ese momento. Se encuentran en medio del bosque, únicamente va con ustedes su perrito y escuchan ese lamento. ¿Qué harían? ¿Siguen adelante buscando el campamento? ¿Regresan? ¿O se desvanecen ahí? Agachado como esperando, como dudando si atacar, si ladrar, si salir corriendo hacia eso que hacía aquel sonido. Le pedí que se quedara tranquilo. Empezó a gruñir. Una mujer lloraba en la oscuridad y pensé que algo le podría haber pasado. Corrí hacia la luz entre los árboles, hacia mis primos, alejándome de aquel sonido, y el enano se quedó atrás en la oscuridad. Llegué gritando y mis primos primero se alegraron al verme, pensando que me habían dejado ir, pero les dije que había algo llorando en el bosque. Se quedaron callados por un momento, sin creerme, pero el llanto entonces llegó a nosotros, y el enano se acercó gruñendo sin dejar de ver hacia los árboles. Qué alivio, pensé que le iba a pasar algo al perrito. Creo que en este tipo de historias lo que más nos importa es saber que el perrito está bien. Puso entre nosotros y la oscuridad. Seguía viendo algo ahí, algo que se había acercado. Uno de mis primos tomó una lámpara y el enano de su collar y se acercó a los árboles preguntando si necesitaban ayuda. Parecía que había alguien lastimado, así que nos mandó a su hermano y a mí a regresar corriendo a la cabaña, a avisar que algo estaba pasando, que alguien necesitaba ayuda. Y así lo hicimos. Nos alejamos corriendo, escuchando cómo el enano gruñía cada vez más nervioso. Llegamos a la cabaña gritando. Mi papá se enojó mucho. Me dijo que después hablaríamos, y él y mi tío se fueron corriendo hacia el bosque. Nos ordenaron que no le dijéramos nada a los abuelos hasta que ellos volvieran. Recuerdo sus ojos llenos de enojo cuando me sacudió de los hombros, cuando me dijo que no volviera a entrar al bosque. Encontraron a mi primo y al enano siguiendo el llanto, cerca del campamento. Regresaron de inmediato hacia la cabaña y dijeron que ya al día siguiente regresarían por lo que quedó en el campamento. Solo habían apagado la fogata y regresaron corriendo a la cabaña. Pues a ver, parece que el papá ya sabe qué es lo que está pasando ahí, o me imagino que alguna vez tuvo una mala experiencia y por eso no quería dejar ir a su hijo. Sigamos para descubrir. Esa noche mi papá y mi tío prendieron fuego al lado de la cabaña. Se quedaron ahí hasta el amanecer. Cuando nos quedamos solos, mis primos y yo, mi abuela se acercó para contarnos algo. Algo que no sabíamos hasta entonces. Ahí va la historia. Nos habló de Isidro, el hermano mayor de mi padre, de quien yo no sabía mucho, pues había muerto muy joven, cuando mi papá y mi tío eran apenas unos niños. Ay, mi niño, mi pobre niño, dijo la abuela. Nos contó que se le fue cuando tenía 13 años, nada más. Que siempre se quedaba cuidando a sus hermanos cuando andaban jugando cerca de ahí. No le gustaba mucho subir a la cabaña, como hacían cada fin de semana. No, a él le gustaba siempre estar en la casa del pueblo. Una tarde, cuando ya empezaba a caer la noche, sus hermanos fueron a buscarlo. Le dijeron a Isidro que alguien pedía ayuda en el bosque, que no lograban ver quién. Lo mismo. Esa vez, sus papás, mis abuelos, no estaban ahí. Así que Isidro les pidió a sus hermanos que esperaran dentro de la cabaña, mientras él iría a investigar. Mi papá y su hermano, asustados, hicieron caso y entraron a la cabaña mientras veían a Isidro alejarse en el bosque. Pasaron los minutos, pasó media hora, y ellos, nerviosos, decidieron bajar al pueblo a buscar a sus papás. Por
suerte los encontraron cuando ellos iban ya subiendo hacia la cabaña. Les dijeron que Isidro se había metido al bosque, que escucharon a alguien llorar, pero que no había regresado. Y el abuelo se fue corriendo a buscarlo. A ver, el tío del niño pasó por lo mismo. En el bosque escuchó a alguien llorando, una mujer lamentándose, y fue a tratar de ayudarla. Parece que después de eso desapareció. No sabemos si encontraron el cuerpo o... Bueno, sigamos escuchando la historia para descubrirlo. Luego volvió. Les pidió que avisaran a todo el pueblo. Subieron muchos hombres y mujeres. Todos se metieron al bosque, pero fue inútil. Nunca encontraron a Isidro, aunque lo buscaron por días, por semanas. El abuelo se negaba a perderlo. Incluso cuando pasaron los años, empezaron a ir más tiempo a la cabaña. Estaban más tiempo allá que en la casita en el pueblo, hasta que finalmente se fueron a vivir para allá. Decían que si estaban más cerca de Isidro, de su pobre Isidro, de su recuerdo al menos. La abuela dijo que se lo llevó ella, Tenían la la que vive en esperanza el de bosque, encontrarlo. que cada generación venía por alguien, que se llevaba un niño del lugar, como cobrando una deuda que el pueblo tenía con ella desde hacía mucho, mucho tiempo, desde hacía muchos siglos. ¿Pero ella quién? Poco después supimos que eso era una creencia local, no solo de la familia, y no una leyenda como tal, porque en ese pueblo la gente lo da por hecho. Meses después de que yo estuve a punto de perderme, me enteré de la desaparición de un niño, el hijo de una familia de la capital, que nomás estaba pasando un fin de semana en una cabaña. El niño se metió al bosque y nunca lo encontraron. Y entonces, solo entonces, mi papá me dejó acampar junto a mis primos, como si estuviéramos a salvo por unos años más. A ver si... El papá no lo dejaba porque conocía la historia, su hermano desapareció de esta manera y le daba miedo que su hijo fuera una víctima más. Tiempo después, al darse cuenta de que eso o aquello ya cobró una vida más, se llevó a otro joven, pues el papá siente que ya está seguro y que no le va a pasar a su hijo. Y aún así, por muchos años, mientras lo seguíamos haciendo, cada que el buen enano se quedaba callado, nos dejaba y se ponía serio, muy serio, a mirar hacia el bosque, a mí no dejaba de darme cierto escalofrío, como si algo estuviera ahí todavía, observándonos, esperando a que fuera tiempo de volver a cobrar su deuda. Muy buena historia, ¿eh? Me da mucho gusto que sigas. Antes de continuar con la siguiente, un aplauso, Uriel. La verdad eres muy bueno relatando historias. Y también un aplauso para tu audiencia, que son quienes te comparten estas historias. En especial me encantó. Me recordó mucho al libro de It, en aquella parte donde en el pueblo desaparecen los niños, los jóvenes, pero al pueblo no parece importarle mucho. Aquí me resultó algo parecido. El papá vio que ya desapareció un niño y le dice a su hijo: ah, sí, hijo, ya, estás a salvo, ve al bosque. Pero pues esa cosa sigue ahí en el bosque, así que no sé qué tan buena idea es seguir acampando por ahí. Pero bueno, dejen ustedes qué opinan en la caja de comentarios. Sigamos con el segundo relato. Pero ahora es momento de continuar, porque aún no has sobrevivido por completo a este episodio de Relatos de la Noche. Hola, Uriel. Me gustaría contarles esta historia y alguna vez escucharla narrada en el programa. Historia de Héctor. Voy a omitir los nombres de los que participamos aquella noche. No hay necesidad de contarlos. La única persona a la que necesitan conocer es al anciano. Siempre le estaremos agradecidos por lo que hizo por nosotros. Lo siguiente sucedió en una pequeña aldea de la ciudad de Guatemala, hace más o menos 15 años. Historia de Guatemala. Yo estaba solo en casa cuando tocaron a la puerta. Hay un paréntesis.
También he escuchado muchas leyendas, muchas historias de Guatemala y alrededores. En Belice también. Y muchas de ellas son muy parecidas. Realmente la cultura se parece mucho a nuestra cultura mexicana, pero sus historias son un tanto peculiares, algo diferentes. Así que vamos a ver qué tal está esta. Era un grupo de mis amigos del lugar, acompañados del anciano. Me invitaron a salir de cacería con ellos. De esas caminatas duraban horas. Terminábamos regresando en la madrugada o incluso al amanecer del día siguiente. Pero yo acepté. Disfrutaba de esos momentos en que nos perdíamos en la naturaleza, en que dejábamos todo atrás. Acepté y me cambié de ropa para ponerme lo necesario. En mi aldea cruza un río que alimenta muchas fincas de cultivos y atrae a muchos animales que se pueden cazar. Conejos, aves, armadillos, tacuacines, como se les conoce acá a las zarigüeyas. Y salimos de la aldea cada uno con su respectiva linterna, aunque no todos llevábamos armas. Cazamos algunos conejos caminando de finca en finca hasta que se nos hizo de noche. Ya estábamos muy lejos del pueblo, así que hicimos una fogata debajo de un gran árbol para descansar. Ahí aprovechamos para limpiar los animalitos que habíamos cazado, cuando de pronto el anciano, que había estado muy callado, habló. Nos dijo que había que movernos, que había que volver ya. Era casi la medianoche y estábamos debajo de un amate. Según las creencias en Guatemala, este árbol a ciertas horas puede llamar espantos. El anciano dijo que nos iban a asustar si no partíamos. Sí, hay una historia igual, no recuerdo, creo que es la Sinaguaba o Siguanaba, algo así se llama. Y me parece que es de ahí de Guatemala y como para salvarse de ella hay que aventarle semillas de mostaza. Y tú escapas mientras ese ser se pone a contar las semillas de mostaza. Igual son leyendas muy coloridas, muy bonitas, para que le echen un vistazo. Decidimos hacerle caso y volver. Levantamos todo lo más rápido que pudimos, apagamos el fuego y continuamos con nuestro camino, esta vez río abajo. Pero caminamos y caminamos y caminamos y caminamos. Caminamos por horas y no parecía que nos estuviéramos acercando. Tampoco estábamos perdidos. Todos en ese grupo tenían experiencia saliendo al monte a esas horas de la madrugada. Pero algo era diferente aquella noche. Algo extraño se sentía en el ambiente, como si el aire fuera pesado, como si costara respirar. Caminamos más siguiendo el cauce de aquel río cuando llegamos a una zona de peñas a ambos lados. Una zona muy peligrosa pero que ya reconocíamos. Eso nos dio ánimos porque más o menos sabíamos por dónde estábamos ya. Aquella noche era más oscura que de costumbre y ni las lámparas nos ayudaban a ver. Estábamos a varias horas del pueblo o de cualquier casa, de cualquier señal de civilización. Por eso nos pareció raro cuando escuchamos algo a nuestras espaldas. Vacas, caballos, gallinas, perros. Parecía que se acercaban cientos de animales corriendo desde la montaña, a punto de pasar sobre nosotros. Pues parece que los cazadores estaban siendo cazados por algo. Parecía que venían por ambos lados del río y nosotros corrimos para llegar a un lugar donde pudiéramos hacernos a un lado y dejarlos pasar. Y cuando llegamos a este lugar, nos encontramos con 3 cruces hechas de ramas, de pasto, de basura. No sé cómo explicarlo, pero se veía basura en ellas. Medían quizás 1,5 metros de alto. El sonido de los animales se volvió tan fuerte que sentimos como si estuvieran pasando entre nosotros, como si cayeran despavoridos por las peñas, por esos riscos por los que es imposible bajar, pero no había nada, no se veía nada, solo podíamos escucharlos. Entonces escuchamos, sentimos como algo enorme se acercaba. Hasta el suelo se cimbraba y el anciano nos dijo que formáramos un círculo, que estuviéramos listos para defendernos espalda con espalda. Eso hicimos. Las luces se apagaron.
Todas y cada una de las lámparas que llevábamos se apagaron en ese momento. Esa parte aún la recuerdo como la peor pesadilla que he vivido. Estábamos completamente oscuras y aquel sonido, aquella cosa enorme se acercaba ya tan solo unos metros de nosotros. El anciano señaló un punto en la oscuridad y les gritó a todos que dispararan. Y todos los que llevaban armas lo hicieron. Qué difícil. Dispararon a la nada, a ese punto oscuro donde por más que intentaba yo no lograba ver nada. Sí, qué difícil. Imagínense ser acechados por algo enorme que saben que está ahí frente a ustedes, pero no lo pueden ver. Por más armados que estén, es una situación muy difícil. Aquellos pasos de pezuñas pesadas cesaron y no se veía nada. Solo hubo silencio, mucho silencio. No escuchábamos ni el río a unos metros de nosotros, ni los gritos, ni los animales. Recuerdo muy bien que lo que sí escuchaba era mi corazón y las respiraciones agitadas de mis amigos. Quién sabe cuánto tiempo pasó, pero justo cuando el anciano estaba por decirnos algo, un grito desgarrador atravesó el silencio de aquella noche. Lo peor fue que no se escuchó lejos. Se escuchó en medio de nosotros, dentro del círculo que habíamos formado espalda con espalda. Nadie se movió, nadie gritó, Qué miedo. nadie volteó. Fue como si nos hubieran paralizado, pero era el miedo. Sí. El grito volvió a sonar y recuerdo muy bien cómo uno de mis amigos gritó que nos iba a llevar. Empezó a llorar. Noté que el anciano a mi lado mordió su machete. Mordió el Acá cuentan machete. los abuelitos que morder metal ahuyenta a los malos espíritus. Oh, ya, ok. No sé si fue eso Muy o si interesante. fue la casualidad, pero Conozco muchas historias, leyendas de cómo acabar con entidades, pero nunca había escuchado que el morder el machete o cosas de metal serviría para algo. Diario se aprende algo nuevo. Y disculpen si se oye un poco mal, pero se está cayendo el cielo. Realmente no sé cómo vaya a quedar esto en la edición. Espero que bien. lámparas prendieron. El llanto se dejó de escuchar. Todos estábamos pálidos como muertos, llenos de miedo, y el anciano dijo que no podíamos perder más tiempo, que había que apurar el paso para regresar, que corriéramos río abajo. Él estaba dispuesto a quedarse atrás con tal de que nosotros corriéramos, pero no lo hicimos. Bajamos con él, a su paso. Unos 20 minutos abajo volvimos a toparnos con más cruces, pero esta vez estaban al revés. Y había algo muy extraño con ellas. Un tacuacín muy alto, con piernas y brazos largos como de persona, recostado sobre uno de sus codos como esperando que pasáramos por ahí. Aquello no era un animal por más que pareciera. No era nada de este mundo. Era un monstruo. La escopeta de uno de mis amigos le lanzó 2 disparos. Dos que vi que le dieron. Pero esa cosa se levantó lentamente y caminó en 2 patas hacia los árboles. Ya no lo volvimos a ver. Cuando llegamos a la aldea, cada quien, en silencio, se fue para su casa. El anciano nos dijo que no le temiéramos al bosque, que no dejáramos de ir, que era nuestro. Pero lo cierto es que nadie se atrevió a volver. Al anciano, y solo así voy a llamarlo, le debemos todos el haber regresado con bien, el haber vuelto a casa aquella noche, la noche más espantosa de mi vida. Y es todo, qué gran historia. Eso que menciona como tlacuacín me parece que es lo que aquí en México conocemos como tlacuache. Y pues bueno, por lo que entendí estaban en el bosque, escucharon ruidos, sintieron que los acechaban. Y yo como mexicano podría intuir o deducir que se trató de un nahual, aquel hechicero brujo que tiene la capacidad de convertirse en animal.
De igual manera siento que de ser así, el nahual solo se divirtió con ellos, los asustó un poco y después de eso se fue. Otra cosa puede ser algún guardián del bosque, algún guardián enojado al ver que estos cazadores estaban acabando con la fauna del lugar. Por lo regular en las historias, los guardianes del bosque odian a los cazadores y aquellos que incendian bosques, tiran basura, pues su trabajo es guardar el bosque, cuidarlo, conservarlo. Pero bueno, gracias Uriel, gracias Relatos de la Noche. Estas dos historias estuvieron increíbles, espero que a ustedes también les haya gustado. Por favor, les recomiendo ampliamente vayan a visitar Relatos de la Noche. Está tanto en YouTube como en Spotify. Y tiene historias realmente increíbles. Hay sagas que duran horas y te las avientas como si fuera un vaso de agua. Realmente no se hacen pesadas, son muy buenas. Uriel es muy bueno relatando estas historias. Así que vayan, dejen su like y suscríbanse. Por otro lado, también quiero invitarlos que se suscriban a este canal, sobre todo porque tenemos también contenido original, no solo son video reacciones. Esta es la segunda video reacción que hago. Tengo mucho contenido original, también tengo relatos, tengo videos en donde visito lugares como pirámides, iglesias, algún lugar con alguna leyenda como el centro de Coyoacán. Así que por favor deja tu like, suscríbete y comparte para que este canal siga creciendo y podamos realizar más videos como este y como esos que tanto te gustan. Yo soy Draco y te deseo una macabra velada bajo la luz de la luna.